Buenas noches, mi nombre es Andrés Argüelles. Bueno, la pregunta de hoy es ¿qué elementos componen la inteligencia emocional? Y si son aplicables a las nuevas tecnologías. Bueno, para entender un poco esto, es importante ver algunos aspectos. De todas maneras, es una pregunta un poco difícil, ¿sí? Depende de la personalidad de cada uno, obviamente, de cómo vemos, de qué tanto manejamos la inteligencia emocional y de cómo usamos las tecnologías, de qué manera las estamos usando. Bueno, para entender un poco la pregunta, es importante ver qué elementos componen la inteligencia emocional. En el primero está la autoconciencia, ¿sí? Cuando nosotros nos conocemos, quiénes somos, ¿sí? Nuestros errores, nuestras fortalezas. Bueno, la autorregulación es importante esta porque tenemos un autocontrol de nuestros sentimientos, ¿sí? Sean buenos o sean malos, los podemos controlar. La motivación, ¿sí? Es por el que nosotros vemos cada mañana la necesidad de salir adelante, ¿sí? De hacer las cosas. Tenemos la empatía, que creo que es muy importante y es de las más importantes y que hoy en día está haciendo falta a nivel mundial, ya sabemos por qué, pero cuando nos ponemos en el lugar del otro, mejoramos mucho los demás elementos, obviamente, de la inteligencia emocional, y cuando nos ponemos en el lugar del otro podemos mejorar la vida de otras personas, ¿no? Obviamente. Bueno, y está la habilidad social, que esta se desarrolla desde que empezamos nuestra vida y que siempre está en continuo mejoramiento, y esto, bueno, depende de nuestro trabajo, nuestro estudio, ¿sí? Entonces, viendo estos elementos de la inteligencia emocional, ahora la pregunta es, ¿las podemos aplicar en la tecnología? Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando cuando nos comunicamos por medio de la tecnología. Se puede hablar de una nueva inteligencia múltiple, ¿sí? Cuando se habla de las TEC, cuando hablamos de la TEC, estamos hablando de tecnología, emociones y la comunicación. Entonces, podemos transmitir emociones por medio de la tecnología, ¿sí? Cuando nos comunicamos por un WhatsApp, cuando nos comunicamos por medio de Facebook, cualquier red social, cuando vemos un video, cuando vemos una imagen, transmite realmente emociones. Y pues realmente, si yo lo veo, ¿sí? Si yo veo un video, veo un mensaje, realmente siento emoción por parte de esa persona que lo envía. Entonces, esto primero hay que ver qué tanto tenemos manejo de la inteligencia emocional, y lo otro, qué tanto uso le estamos dando a la tecnología, si estamos haciendo un uso en exceso, ¿sí? Si nos estamos robotizando de alguna forma, viéndolo así. Cuando hablamos de robotizar, obviamente estamos hablando de estamos volviéndonos mecánicos de alguna manera, así como cuando la tecnología se vuelve mecánica, ¿sí? Y simplemente se trata de cumplir. Por ejemplo, de nosotros nos estamos dejando llevar demasiado por la tecnología, estamos dejando de vivir la realidad que quizá se vivía hace unos años, y hoy en día estamos viendo una realidad pero virtual, en donde sí es sano, y poco a poco con esto vamos a estar perdiendo la inteligencia emocional. Es una pregunta un poco difícil. Para ello hay que ver otros elementos de la inteligencia emocional, ver otras preguntas que se pueden dar hablando de ese tema. Obviamente es un tema muy extenso, pero pues la idea es que dejemos un interrogante en cada uno y podamos comprender si es aplicable o no lo es, ¿sí?
o siempre va a estar la pregunta, siempre va a estar ahí volando, dependiendo de la personalidad de cada uno. Para eso veremos otras preguntas. Bueno, buen día, mi nombre es Diego Molina. Bueno, retomando un poco lo que decía Andrés, para nosotros fue importante hacer una relación en cuanto a lo que era emociones y la llegada de las nuevas tecnologías. En un discurso que daba José Barroso, él decía que la llegada de las nuevas tecnologías estaba acabando con la capacidad de expresión de emociones. Nosotros también nos planteamos otra pregunta y fue si era cierto que con la llegada de estas nuevas tecnologías se había perdido esa capacidad de demostrar, de darnos un poco a conocer nuestras emociones, pero en persona, porque digamos que hay muchos millennials, como se conoce a estas nuevas generaciones, que hablan mucho a través de redes sociales, de WhatsApp, de todo ese tipo de nuevos chats. Entonces, a la hora de hablar por medio de estas tecnologías, digamos que tienen como una capacidad alta y hablan y demuestran emociones, pero cuando se encuentran con la realidad o con la persona físicamente o personalmente, se pierden estas capacidades. Otra cosa que nos pareció importante hablar fue acerca de los delitos informáticos. Esto es un tema que viene pues con todo lo de las nuevas tecnologías. ¿Por qué decimos incluirlo? Porque este tema de los delitos informáticos también presenta muchas emociones. Hay muchos casos donde se presenta ira, depresiones y en algunos infortunados casos se ha presentado hasta la muerte. Hay un caso muy particular que se presentó en el año 2012. Se creó un perfil falso con el nombre de un cantante famoso, en este caso Maluma, donde se acercó a chicas de entre 12 y 15 años. Al final las extorsionaba con dinero a cambio de no publicar fotos íntimas que les pedía a estas chicas. Este caso terminó en una depresión de la muchacha, de la chica. Afortunadamente dieron captura de la persona, pero es un claro ejemplo de todas las emociones y todo lo que podemos ver ahí. Por esto también se creó la ley 1270 del año 2009, la cual regula todo este tipo de delitos informáticos. Para continuar, Laura nos va a complementar un poco acerca del tema. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Castiblanco, soy de la clase de Inteligencia Emocional, voy a licenciatura en Lengua Castellana. Continuando con el tema que estaban tocando mis compañeros Andrés y Diego, que es la tecnología respecto a las emociones hoy en día, voy a responder la pregunta de si realmente podemos expresar emociones por medio de emoticones. Sucesivamente, al pasar el tiempo, de unos años para acá, la tecnología se ha convertido mucho más que importante para más que todos los jóvenes, aunque sin dejar atrás que los adultos también están muy metidos en este mundo, ya que según nos facilita la vida. Pero esto ha logrado que muchos de nosotros dejemos de lado, por decirlo así, nuestra pena al expresar lo que queremos decir. No considero que se expresen emociones a través de los emoticones, porque al momento en el que nosotros nos vemos de frente con otra persona no es lo mismo. Muchas veces yo digo, desde mi experiencia hablando, cuando hablo con una persona es muy distinto hablar con esa persona de frente. A mí los medios de comunicación, de tecnología me han ayudado mucho en esto, porque yo siempre he sido muy tímida, siempre me ha dado pena como es decirle a alguien como, oiga, me siento de esta manera. Entonces desde que han llegado estos aparatos tecnológicos a nuestras vidas, considero que sí ha sido un poco más fácil demostrar cómo eso que queremos decir, cómo eso que sentimos, pero realmente no es algo que esté establecido, porque no es algo que la otra persona sienta. Un ejemplo, si yo le escribo a alguien te amo por WhatsApp, por Facebook, esa persona listo va a decir, bueno, me ama, pero no va a sentir eso como algo profundo en sí. Al momento de verse en persona es mucho más difícil expresar ese tipo de cosas, por alguna extraña razón que no sé, no mentiras. Esto sucede porque detrás de una pantalla somos completamente distintos a lo que somos de frente con algo. Ahí va la pregunta de que si es más fácil demostrar emociones a través de aparatos tecnológicos. Puede que sea más fácil, pero lo que estoy diciendo, no se demuestran como tal las emociones.
Entonces, bueno, creo que ahí resuelvo nuestras dos preguntas sobre la problemática de la tecnología en los medios de comunicación actualmente.